Ah, bueno. Eso fue, es importante que me avisen porque agarro vuelo y se me olvida. Ok. Profe, a mí no se me ve la pantalla. Ah, listo. No, es que apenas en este momento es que estoy compartiendo pantalla. Ok, ahora sí, ¿no? Profe, sobre las F, cuando una F acumulada se suma con una F minúscula, pero de la siguiente, imagino que da la otra F mayúscula, ¿verdad? Fíjense, eso sale de las fórmulas de las frecuencias. Ok. Ustedes se acuerdan cuando les dije que las F, ¿verdad? Una F de K es igual a la sumatoria de I igual 1 hasta K de las F de I, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto, no? Es igual a Sí. F1 más F2 más etcétera, etcétera, más FK. Ya la mano me duele. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una, en el caso de F3, F2, ajá, F3, ¿a qué es igual F3? A F1 más F2 más F3, ¿correcto? ¿A qué es igual F2? A F1 minúscula más F2 minúscula. Si yo resto F3 menos F2, F mayúscula 3 menos F mayúscula 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a F3. ¿Lo ven? Sí, ¿Lo ven Sí, ahora? profe, perfecto. Gracias. sí. Que es justamente esta F sub K que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo de la guía aquí teórica, el centro de clase que está aquí, que la mediana de los datos continuos agrupados por clase, viene siendo el límite inferior de la clase 3 más n medios menos f mayúscula 2, ojo que es la f mayúscula, entre f minúscula 3, ¿verdad? Y esto que está aquí, que se conoce como AC, es nada más ni nada menos que la D minúscula. El ancho de clase que viene siendo el parámetro D minúscula. ¿Se acuerdan de la D minúscula, no? Y esa es pues la Sí. ecuación de la interpolación lineal. Con esto, aplicando esta interpolación lineal, conocemos entonces el valor de la mediana. ¿Por qué se coloca n medios aquí? Porque n medios hace referencia a qué? Al 50% de los datos, pero expresado en valores, en números, pues en cuenta. Si yo tengo 200 datos, aquí quería 100 datos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, Profe, usted ahí lo puso positivo y en la fórmula del PDF está negativo. ¿qué cosa? En el, Ah, sí, 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 es negativo, claro. Lo que pasa es que tengo la mano ya cansada. Es negativo, ya lo vamos a corregir. Vamos a... gracias, era que me ocasionó ¿Con quién esa tengo el duda ahí. gusto? Disculpa. Con Kimberly. Ah, hola, Kimberly. Ya, es negativo. Es que ya, de verdad que no sé si es porque estoy oxidado, tengo tiempo que no uso el Zoom, pero wow, llega un momento en que de tanto escribir estas fórmulas con el mouse, llega un momento en que se me duermen las manos. Ya estoy como que ya apurado por escribir la información y ya por el apuro, bueno, se me va ese guión. Bien, está claro esta parte de cómo se tiene que hallar la mediana. ¿Ok? Sí. Muchos problemas que veremos a continuación se resuelven aplicando este tipo de fórmulas, ¿ok? La clave es, bueno, estar claro de que, ajá, cuál es el intervalo de clase, cómo deduzco dónde está ese intervalo de clase, cuál es el intervalo de clase que contiene la mediana y después aplicar directamente la fórmula. Es muy mecánico, muy mecánico. Bien, voy a borrar acá. Entonces, fíjense, hay dos formas, entonces, no se me vayan a confundir. Ahí está la forma que tiene que ver con la mediana, cuando son datos agrupados,
Y la otra forma que les mostré, que es cuando los datos vienen tal cual como un vector de muestra aleatoria. Esta forma que les mostré al principio es práctica cuando, oye, cuando tenemos pocos datos, 20 datos, 30 datos, etc. Y entonces, bueno, simplemente se cuentan las posiciones y se busca la posición central si es un dato, si el número de datos es impar. O se buscan las dos posiciones centrales si el n es par. Y listo. Pero cuando el número es bastante grande, son 200 datos, 500 datos, etc., lo mejor es trabajar con la otra forma, que es esta, es interpolación. Primero se agrupan los datos en clases, etcétera, y después se buscan la... Sí, toda esta información se va a montar en módulo 7, ¿ok? Igualmente, este video se está grabando y lo van a tener disponible entonces en la web, ¿ok? Bien. Moda muestral. La moda muestral, bueno, es mucho más sencillo, ¿ok? La moda muestral es agarrar del vector muestra aleatoria, ¿verdad? Y buscar cuál es el dato que más se repite, ¿ok? El dato más frecuente. Ojo, pueden haber casos en los que existan uno o más datos que se repitan al mismo tiempo, o sea que pueden haber 2 modas muestrales, 3 modas muestrales. Eso no importa, ¿ok? Por ejemplo, aquí en estos ejemplos que tenemos acá, bueno, simplemente cuando es una muestra de datos, simplemente lo que hay que hacer es ver cuál de todos es el que más se repite. Vemos que aquí tenemos el 16, el 19, el 20, el 22 se repite 2 veces. Entonces aquí pareciera que el que más se repite, bueno, sería el 22, ¿ok? Aquí tenemos en este otro ejemplo, tenemos el 10 que se repite 2 veces, el 13 se repite 2 veces, el 22 se repite 4 veces, ¿verdad? Luego tenemos el 23 una vez, 24, 25 2 veces. ¿Cuál es la moda aquí en este caso? El que tiene la frecuencia más alta. La frecuencia más alta vendría siendo entonces aquí en este ejemplo, la moda vendría siendo el dato 22, ¿ok? Normalmente esto se identifica como a partir de la frecuencia. Si nosotros sacamos, por ejemplo, el vector clase de esta muestra, el vector clase, ¿cuál sería? El 10, el 12, el 13, el 14, el 16, el 17, el, el 22, el 23, el 24, 25, 27, 28, 29 y 30. Ok, contamos las frecuencias. 2 veces, una vez, 2 veces, una vez, una vez, una vez. El 22 se repite 4 veces. El 23 solo una vez. El 24 solo una vez. El 25 2 veces. 27 una vez. 28 una vez. 1 y 1. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí en este caso, ¿cómo identificamos aquí la moda? Como aquel dato cuya frecuencia es la más alta de todo el vector frecuencias. En este caso, esta sería la moda. No siempre va a ser que la moda corresponda a un único dato. Pueden haber muestras de datos donde existan 2 datos que se repitan. Por ejemplo, supongamos que de repente puede pasar que en otro caso el 27 se repite igualmente 4 veces. Entonces sería una muestra bimodal. ¿Ok? Bien, entonces esto sería para este caso. Si nos vemos acá en la guía, se define como moda muestra aquel valor que ocurre con mayor frecuencia. ¿Ok? Tal que la moda se corresponde a aquella clase sub J tal que la frecuencia de esa clase corresponde al máximo del vector frecuencias. ¿Ok? Este es el vector frecuencia. Tomamos el máximo y la clase correspondiente es la clase asociada a la moda. Cuando son datos agrupados en clases, ¿verdad? Bueno, simplemente se toma la clase modal. La clase modal es la clase que corresponde, que tiene mayor frecuencia. ¿Ok? Vamos ahora a hablar un poco de los percentiles. Los percentiles tienen un tratamiento similar
al de la mediana. De hecho, la mediana viene siendo un caso particular de los percentiles. Los percentiles muestrales, ¿qué son? Son valores de X tales que acumulan un cierto porcentaje de datos a su izquierda. ¿Ok? Cuando estamos trabajando con valores muestrales o con vectores muestrales, simplemente aquí se toma que el percentil alfa, siendo alfa una proporción que cuando multiplicamos por 100 nos da un porcentaje, ¿verdad? Es un valor de X que acumula ese porcentaje de datos a su izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma aquel valor que está situado en la posición alfa n más 1 si alfa n es entero, no es entero, perdón. O se toma aquel dato que corresponde al punto medio del dato que está en la posición alfa por n y el dato que está en la posición alfa por n más 1. Se toma el punto medio de ese dato si el alfa por n da entero. ¿Ok? Fíjense que si da entero, simplemente se toma esto. Si alfa por n no es entero, se toma la parte entera de los datos. ¿Ok? Toma la parte entera de los datos. Y esa sería pues la posición central. ¿Ok? Por ejemplo, si nos venimos para acá, vamos a borrar esta información que está aquí. Vamos a limpiar esto. Vamos a hallar percentiles. Ah, perdón. A ver. Un relleno, sin relleno. Ok. Fíjense, tenemos aquí estos dos vectores. Vamos a trabajar. Este vector es un vector. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a bajarle el zoom a esto. Ok. Vamos a reservar este vector para después. Y vamos a trabajar con esto. Supongamos que nos piden el percentil 30. Es decir, el percentil 30 de esta muestra de datos. ¿Cómo ubicamos nosotros el percentil 30? El percentil 30, primero tenemos que saber cuánto vale n. N vale 25, ¿verdad? Luego nos preguntamos cuánto vale alfa por n. Alfa por n sería 0.3, ¿verdad? Por 25. Fíjense que nos da 7.5. ¿Qué nos dice la fórmula? Si alfa por n no es entero, entonces el dato que corresponde al percentil solicitado viene siendo este. ¿Ok? Viene siendo el dato que está situado en la posición. Y vean bien, voy a hacer un zoom aquí. Viene siendo el dato que está en la posición que corresponde a la parte entera de alfa n más 1. ¿Ven? Entonces, ¿quién viene siendo la parte entera de alfa n más 1? La parte entera de alfa n más 1, si alfa n es 7.5, alfa n más 1 es 8.5, ¿cuál es la parte entera? Es 8. Si es 8, entonces nos vamos a la posición 8. Esta es la posición 8, ¿no? Este es pues entonces el percentil. Es decir, el percentil 30 es igual a 18. ¿Se entendió ese paso? ¿Qué representa ese percentil 30? Significa que el 30% de los datos están situados están a la izquierda de 18, incluyendo el 18 inclusive. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si me piden otro percentil que cumpla con el criterio de esta fórmula? Si alfa n es entero. Si alfa n es entero, a ver, ¿cómo sería?
Vamos a ver. Profe, disculpe. Sí, adelante. El alfa siempre hay que hacerlo con 0 puntos, o sea, sacarle como el porcentaje a eso. El alfa es porcentaje es una cosa y proporción es otra. Sería el valor proporcional, que es un valor comprendido entre 0 y 1, la proporción. Okay. Ah, El ok, alfa gracias. el alfa siempre es un valor comprendido entre 0 y 1. ¿Ok? Porque si trabajas con un número en términos de porcentaje, el porcentaje es un número comprendido entre 0 y 100. Son muy distintos. Si es porcentaje es entre 0 y 100. ¿Ok? Mientras que cuando es proporción es un valor comprendido entre 0 y 1. Es un valor proporcional para que cuando tú lo multipliques te dé la proporción de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que el percentil sea 18? Significa que a la izquierda del 18, incluyendo el 18, está concentrado, ¿qué cosa? El 30% de los datos, o la proporción 0.3. ¿Ok? 25, vamos a ver. P25. P25, ¿verdad? Entonces, eso sería el percentil. Eso quiere decir que alfa, ¿ok? Lástima que no tengo aquí. Alfa, ¿cuánto valdría? 0.25. Muy bien. ¿Cuánto valdría alfa por n? Alfa por n sería 0.25 por... ¿Cuántos datos es que yo tengo? 25, ¿no? 625, correcto. Entonces, vamos a ubicar la posición en donde se sitúa ese percentil 25. Simplemente es agarrando 6.5, 6.25 más 1 sería 7.25. 7.25, su parte entera, ¿cuál vendría siendo? 7. Quiere decir que entonces el percentil 25 está aquí. El percentil 25 vale 17. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, ahí tenemos, eso es, pero por supuesto, eso se ubica fácilmente cuando se cumple esta condición, cuando el alfa por n no es entero. Cuando el alfa por n no es entero. Fíjense que este es un número no entero y este tampoco es un número entero. ¿Qué sucede cuando alfa por n sí es entero? Fíjense qué sucede. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos, tenemos 25 datos, ¿verdad? Son 25 datos que tenemos acá. Bien. 25, un alfa que cuando multiplique por 25 me dé un alfa por n entero. Vamos a ver. Creo que en este caso alfa por n 25, pues yo no lo tengo, no lo ubico ahorita. 25 por 10, ¿será? No, no es 25 por 10 ni remotamente. 25, ya, 0.4. Exactamente, ese sí, hay que multiplicar por 40%. Vamos allá al percentil 40. A ver qué pasa. Percentil 40. Significa que alfa, nuestro alfa, ahora ¿cuánto va a valer? 0.4, ¿correcto? 0.4, entonces vamos a ver cuánto da alfa n. Alfa n, 0.4 por 25, nos da 10. Ajá. ¿Qué hacemos entonces? Aquí en este caso se cumple el segundo caso. Si alfa n es entero, tenemos que tomar a el dato que está en la posición alfa n, en este caso en la posición D, y el dato en la posición siguiente. Si este es 10, vamos a borrar acá, la posición 10 es esta, y la posición siguiente es la 11. Tomamos este dato y este dato, ¿ok? Sacamos el punto medio, y ese sería el percentil correspondiente. En este caso, fíjense que en este caso, el dato es igual. Por lo tanto, el percentil va a dar exactamente 21. Pero si, por ejemplo, en la posición 10 y en la posición 11, si, por ejemplo, este ya fuese 22, ¿qué se hace? Se toma el punto medio de estos dos datos, ¿ok? Se calcula el punto medio y entonces ese dato es el que se reportaría.
21 más 22 entre 2 sería 21,5. Entonces reportamos como percentil. Percentil 40 sería 21,5. ¿Hay problemas de que el 21,5 no pertenezca a la muestra de datos? Ninguno, no hay ningún problema, porque simplemente es un dato referencial, tal que a su izquierda acumularía el 40% de los datos. ¿Ok? De hecho, si nosotros aquí contamos el número de datos que hay acá hasta la posición 11ª, eso debería representar el 40% de los datos. ¿Ok? Y eso es pues la aplicación de esta fórmula. Esta fórmula, por supuesto, vuelvo y repito, es cuando estamos trabajando con vectores muestrales, datos muestrales estrictamente. ¿Ok? ¿Se entendió entonces este paso, esta fórmula? Sí, profe. Perfecto. Bien, Sí, esto es cuando profe. son Sí, muestrales, que tenemos el vector X muestral. Vamos a ver qué tenemos aquí. Sí, estamos trabajando con posiciones. Tenemos que estar, cuando trabajamos con percentiles muestrales, tenemos que trabajar tanto con las posiciones, que son los subíndices, como con los datos almacenados en esas posiciones. ¿Ok? Hay que estar muy atentos a estos subíndices. ¿Qué sucede cuando entonces en vez de trabajar con muestras, estamos trabajando con datos agrupados en clase? Cuando los datos están agrupados en clase, bueno, ¿qué sucede? Tenemos que acudir a nuestra amiga la fórmula de la interpolación lineal. ¿Se acuerdan de la interpolación lineal que aplicábamos para hallar la mediana de los datos muestrales agrupados en clase? Se aplica exactamente la misma fórmula. La única diferencia que podrán notar es aquí, que cuando estamos hallando la mediana, aquí va n medios, ¿cierto? Pero esto es cuando tenemos que hallar aquí la mediana. Pero cuando tenemos que hallar un percentil cualquiera, entonces aquí donde va la mediana se coloca el percentil alfa y donde va aquí n medio se sustituye por alfa n. ¿Lo ven? Y ojo, recuerden que alfa tiene que ser un valor comprendido entre 0 y 1 para que la fórmula arroje el resultado correcto. Mosca, mucho cuidado. Entonces, cuando son datos agrupados en clases, se recurre a este procedimiento. Igualito, hay que también identificar en cuál clase se encuentra el percentil solicitado. Entonces hay que agarrar y hay que plantear entonces, acudir a las H's, plantear esta relación, alfa n, ¿verdad? Bueno, en este caso no sería, a ver, sería alfa, no, exacto, aquí no va alfa n, aquí va es alfa estrictamente. ¿Dónde está el borrador? Exacto. Entonces, aquella clase que cumpla esta inecuación va a ser la clase donde nosotros haremos la interpolación lineal. ¿Se entendió este paso? Cuando vayamos a hallar un percentil dado, un percentil cualquiera, primero que nada tenemos que nosotros identificar en cuál clase se encuentra. Una vez identificada esa clase, nos vamos a la fórmula de interpolación lineal. ¿Ok? La misma que utilizamos para hallar la mediana. De hecho, la mediana es un percentil. ¿Cuál percentil es ese? El percentil 50. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a borrar. Aquí tenemos este ejemplo. ¿Ok? Bueno, este ejemplo se los puedo dejar yo aquí porque se los puedo dejar para que ustedes lo revisen en clase, en la guía. Aquí está bastante explicado. Son las 12:25. Vamos a echarle un vistazo a un problema que tengo por aquí resuelto, ¿okay? Para que empiecen ya a entrar en materia, pues, en lo que serían los tipos de problemas que tienen que resolver. Ya que para hoy, para la tarde de hoy, ya debería ya tener ya publicada toda la información en módulo 7 para que empiecen a trabajar. ¿Ok? Y después en la clase del miércoles volvemos a ver esto. Vamos a ver un ejercicio sencillo. Voy a compartir aquí. Bueno, esta parte. Vamos para acá. Bien. Este es un ejercicio clásico de distribución de clase y frecuencia. Un problema resuelto.
Este es tipo parcial. En una determinada empresa metalmecánica se realizó un estudio de tiempo del puesto de trabajo del operador de desvelado, obteniéndose una muestra de 500 datos. Fíjense que esta es una muestra considerablemente grande, no tiene sentido trabajarlo como con las fórmulas de medias muestrales, medianas muestrales, percentiles muestrales. Hay que trabajarlo a juro con datos agrupados por clase. ¿Ok? Los datos vienen en segundos. Dichos datos fueron agrupados en 7 clases con las siguientes características. Entonces aquí dicen, primero, hasta la cuarta clase están acumulados el 64% de los datos. Hasta la cuarta clase. Si se eliminan los datos de la primera y de la séptima clase, el tiempo de operación promedio es de 14.8681 segundos. Aquí estamos trabajando con un tipo de fórmula que, coche, creo que no me doy chance de explicarla, pero bueno, podemos ir con más detalle en la clase del miércoles. Esta es la de las medias truncadas. No es difícil. Luego, el 24% de los datos están concentrados en la cuarta clase. El total de datos acumulados hasta la tercera clase equivale al doble del total de datos acumulados en la clase anterior. El 9% de los datos están repartidos solo en la primera y en la séptima clase. El 84% de los datos están acumulados hasta la quinta clase. El percentil 96 coincide con el límite superior de la sexta clase. La desviación intercuartílica es de 4.6 segundos. Ok. Vamos a trabajar solamente con la información que ya conocemos hasta el momento. Ok. Con las fórmulas y todo. Ok. Fíjense, por ejemplo. Con estos enunciados tenemos que entonces empezar a hacer ciertas interpretaciones. La primera interpretación que podemos hacer con este primer dato. Porque lo primero que nos piden es esto. Halle la distribución de frecuencias. ¿Cómo lo harían? Fíjense. Tomen nota. De el dato en el literal 1 romano, nos dicen que hasta la cuarta clase se están acumulados 64% de los datos. Díganme ustedes, ¿eso estaría asociado a qué valor? H mayúscula. Eso es una F mayúscula, una F minúscula, una H minúscula o una H mayúscula. ¿Qué dato es ese? Una F mayúscula, porque es la frecuencia acumulada. Es acumulada, pero no es una F. Es No una sería H. H mayúscula. Ah, Es- ok. ¿Y en cuál sería el subíndice de esa H mayúscula? Se viene siendo H sub 4, 4. ¿no? Correcto. Nos están diciendo que H sub 4 es 0.64. Recuerden que las H van como números comprendidos entre ceros y uno, proporciones. Entonces esa es una H mayúscula. Anótenlo por ahí. H sub 4 vale 0.64. Estoy anotándolo yo en un papelito porque después tengo que empezar a borrar todo. Ya, profe, ese es H mayúscula, ¿verdad? Ahí se ve, ¿no? ¿No se ve? Eso es un H mayúscula. H 0.64. Perfecto. Ese viene siendo la frecuencia acumulada relativa de la clase número 4. ¿Ok? Si se eliminan los datos de la primera y la séptima clase, bueno, esto lo vamos a dejar en stand-by. Esto lo explicaremos el miércoles. Vamos con la parte 3. El 24% de los datos están concentrados en la cuarta clase. Vuelvo y pregunto nuevamente. ¿Eso es una F mayúscula, una F minúscula, una H minúscula o una H mayúscula? ¿Qué creen ustedes que sea eso? 24% de los datos están F concentrados. mayúscula. Están concentrados en F la cuarta. mayúscula. F mayúscula, porque una F mayúscula. Recuerden que las Porque es F el son... acumulado hasta ahí. Pero aquí están diciendo que están concentrados. Concentrados es igual a acumulado. No, Claro, están solo en la cuarta clase, ¿no? No están acumulados hasta la Pregunto, cuarta, sino que están todos en la cuarta. de acuerdo con el castellano y la literatura y la RAE, ¿concentrado es sinónimo de acumulado? No. No, ¿verdad? Entonces, automáticamente, como no es un acumulado, descartamos las Fs
y las H mayúsculas, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene siendo eso? Cuando nos dicen que es concentrado, ¿a qué se están refiriendo entonces? ¿A una F minúscula o una H minúscula? Una H minúscula. H minúscula porque nos están dando un porcentaje. Entonces, nos están diciendo que están concentrados, que no es lo mismo que acumulado, están concentrados en la cuarta clase. Entonces, de aquí sacamos que el dato es H sub 4 igual a ¿qué? Igual a 0,24. 0,24. Correcto. Bien, continuamos. El total de datos acumulados hasta la tercera clase. Voy a borrar todo estos garabatos. Ahora vamos acá. El total de datos acumulados hasta la tercera clase equivale al doble del total de datos acumulados en la clase anterior. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué afirmación podemos hacer de... Que H3 es igual a 2 veces H2, mayúsculas ambas. H3 es igual a 2 veces H2. Podemos decir esto y también podemos decir que F sub 3 mayúscula también es igual a ¿qué? A 2 veces F sub 2, ¿cierto? Es perfectamente equivalente. Muy bien. Continuamos. El 9% de los datos están repartidos solo en la primera y en la séptima clase. Ajá. ¿Cómo expresamos eso? El 9% de los datos está repartido solo en la primera y en la séptima clase. ¿Eso qué significa? ¿Cómo representamos eso? ¿Cómo lo modelamos? ¿Cuál es la ecuación que modela ese enunciado? Sería que H minúscula está en 0,9. Ajá, ya va, que aquí se me alteró algo por acá. Uy, ya, un segundito que... A ver. Ay, Dios, pero se me puso un poquito... Ya va, muchachos, que aquí pasó algo técnico. Un detalle técnico aquí. Verá que esta computadora tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones importantes. Voy a volver a compartir pantalla. Ok. Y vuelvo otra vez para acá. Listo. Fíjense, ¿qué significa esa expresión? Esta expresión que está acá. El 9% de los datos, es decir, lo voy a escribir de esta forma. 0,9 o 0,9. Ah, no, ojo, es 0. Ajá. ¿Qué ponemos? 0,9 o 0,09. ¿Qué creen ustedes? 0,09. 0,09. Muy bien. Porque hay gente, me incluyo yo también a veces en esa muestra, que a veces por la prisa ponen 0,90. Wow, eso es el pelón del día. Entonces, 0,09 están repartidos solo en la primera clase y en la séptima clase. Perdón. Ay, Dios mío, me salió feito. Me salió choretísimo esta H. Vamos a dibujarla otra vez. Ya tengo ya la mano cansada. Eso es lo que representa esa frase. Si nosotros dibujamos el histograma de frecuencia, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, 5, 6, 7. ¿Qué nos dice? Esto es lo que representa ese enunciado. Lo que está aquí rayado, esto, más esto,
Los datos, el 9% de los datos están repartidos, están distribuidos solo en la primera y en la última clase. El 9% de los datos. Y la forma de representarlo de manera matemática es con esta ecuación, es decir, la suma de h sub 1 minúscula y h sub 7 minúscula da 0.09. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Estamos claros con eso, ¿no? Vamos a anotarlo por aquí. H sub 1, H sub 7 igual a 0.09. Ajá, aquí me están preguntando que si puedo repetir. ¿Puedo repetir qué cosa? La última parte. La última parte, ajá. La última parte, lo que había dicho era que h sub 1, fíjense que es un valor de h, pero en este caso sería un h minúscula. H sub 1 más h sub 7 es igual a 0,09. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que los datos están repartidos solo en la primera y en la última clase, en la primera y en la séptima. Si nosotros una forma de verlo claramente es con el histograma de frecuencia, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que los datos están concentrados aquí y aquí. Es la suma de datos repartidos, mejor dicho, están repartidos en la primera y la séptima clase. Los datos que están aquí y aquí representan el 9%. ¿Ok? Los datos, el 9% de los datos están repartidos. Significa que tenemos que agarrar y sumar lo que está acá con lo que está acá. Me queda menos de un minuto. Se me va a cerrar la videoconferencia. Ok, perfecto. Bueno, déjenme borrar los dibujos. Cerrar aquí. Se me va a cerrar esto. Ay, Dios mío, esta broma de verdad que se guinda la computadora cuando pongo presentación. 12:38. Bueno, vamos a dejar la videoconferencia hasta acá. O bueno, no sé si se quieren quedar unos 10 minutos más. Podemos quedar unos 10 minutos más, ¿cierto? Vamos a quedarnos 10 minutos. Vamos a pasar a la siguiente videoconferencia. ¿De acuerdo? Sí, sí, Chévere, sí. profe. Bueno, nos vemos. No se vayan entonces. Voy a finalizar y nos vemos ahorita. ¿Ok? No se vayan aún.